Arabako Enpresak Irratian te acerca la realidad de las empresas, de los empresarios y empresarias de este territorio. Esta semana nos visita Adrián Lozano, director de Talenom, de la mano de SEA Empresas Alavesas. Egunon, soy Alberto Abaitua y esto es Arabako Enpresak Irratian. Ayudar a la gente a crear cosas. Esta idea ha acompañado a nuestro invitado de hoy desde que era un niño. Aquella época en la que se inició en el mundo de los negocios en su pueblo, lavando los coches de sus vecinos durante el verano. Emprender estaba en su ADN, y la única duda era el campo en el que iba a desarrollar sus habilidades. Con esta duda viajó hasta Bilbao para cursar primero la carrera de Administración y Dirección de Empresas, y más tarde, Investigación y Técnicas de Mercado. Ahí empezó a cimentar lo que se ha convertido en una exitosa carrera profesional. Sin llegar a los 40 años, ya dirige una empresa en Gasteiz que suma 14 profesionales en su plantilla y que gracias a los resultados obtenidos llamó la atención de una empresa finlandesa que decidió apostar por él y su equipo en su implantación en España. Así, lo que durante 6 años fue Novak pasó a integrarse en Talenom, y él dirige hoy no solo la asesoría de la capital alavesa, sino también las de Bilbao e Irún, que han pasado a reforzar el grupo nórdico en el estado. El nombre del gigante finés le viene como anillo al dedo, porque si algo tiene este joven vitoriano es talento, tanto para ver las oportunidades como para trabajar en algo que le entusiasma. Y todo ello sin perder de vista las necesidades vitales de esta nueva oleada de jóvenes empresarios y empresarias que defienden la eficacia y los resultados laborales, pero sin olvidar el ocio y las garantías de conciliación de los profesionales. Buenos días, Adrián Lozano. Pues muy buenos días, Alberto. Muchísimas gracias por la invitación. Oye, Adrián, ¿qué tiene la creatividad que te atrae tanto? Bueno, sí, comentábamos, para mí la creatividad es algo más allá del arte o el diseño, ¿no? Como se puede entender, sino que tiene que ver mucho con, bueno, pues cómo afrontar los problemas, ¿no? Y resolverlos desde otra perspectiva. Por ejemplo, en nuestro mundo, ¿no? El de la asesoría, la consultoría, que es tan técnico, tan normativo, creo que la creatividad tiene una gran oportunidad, ¿no? En la forma en la que afrontamos los problemas, en el que proponemos soluciones, en el que nos acercamos al cliente, generamos confianza. Creo que la creatividad en sí misma es un valor importante. Y bueno, más allá de esto, sobre todo en los momentos que vivimos, ¿no? En esta nueva era, por decirlo así, marcada por la tecnología, la inteligencia artificial, pues sí que considero que la creatividad es un valor diferencial total. Hay cosas, ¿no? Repetitivas e incluso técnicas que la IA va a resolver mejor que nosotros. Uh-huh. Entonces creo que la parte de afrontar el futuro, de ver más allá de lo que ya existe, creo que la creatividad es importante. Y también verla como una actitud frente a la vida, ¿no? Normalmente las personas creativas traen más quizás soluciones que problemas. Entonces, para mí es algo importante hoy en día. Importante. Para mí es un valor. Adrián, eres de Vitoria y decidiste abrir tu empresa en Vitoria también. En Vitoria y Álava, no sé si es una buena plaza para empezar una empresa desde cero. Pues rotundamente yo diría que sí. O sea, Ion, que es mi socio, y yo decidimos, somos de aquí de Vitoria y decidimos emprender aquí. Y bueno, a ver, diría que hoy en día no es tan importante el lugar, ¿no? Se puede emprender desde cualquier sitio, igual quizás antes esto no era así, pero sin duda en Vitoria somos muy afortunados de tener todo el ecosistema de emprendimiento a nuestro alrededor, a nivel de empresarial, de agentes sociales, de administraciones, por supuesto, que facilitan, que hay mucha comunicación, mucha ayuda. Y bueno, quizás en Vitoria destacaría esa calidad humana, ¿no? Cercanía, que todos nos conocemos, que puedes hablar con la administración de tú a tú sin ningún problema. Y creo que rotundamente es un territorio que facilita el emprendimiento, más allá de los retos que tenemos a nivel de tamaño y demás. Luego quizás tienes que salir, ¿no? Pero desde luego que diría que rotundamente sí. Y obstáculos como mucha gente, muchos empresarios os quejáis de la burocracia y demás. ¿Aquí son más llevaderos que lo que puede ser en otras ciudades, por ejemplo? Bueno, yo diría que la burocracia en sí no es un problema de Álava, ni mucho menos, que aquí quizás pueda ser incluso más sencillo, sino que es un problema general de país, ¿no? Quizás en otros países pase lo mismo, que siempre pensamos solo en el nuestro y pensamos que es el peor, y creo que en otros sitios pasará similar, pero es verdad que hay un exceso de burocracia en general para todo, ¿no? Muchas veces yo digo que
si en vez de dar simplemente nos quitaran burocracia, pues igual la ayuda era casi directa y más eficiente, ¿no? Así que bueno. Perfecto. Tú empezaste trabajando por cuenta ajena antes de fundar tu propia empresa, Así es. como ha hecho mucha gente, como han hecho muchos emprendedores. ¿Hasta qué punto crees que esta transición es importante? Bueno, para mí sí que lo fue, desde luego. Para mí fue fundamental el hecho de haber trabajado antes de emprender. Creo que te acerca, ¿no?, a la realidad de los negocios, de la empresa y demás. Desde luego que se puede emprender directamente, ¿no?, iniciar tu carrera profesional emprendiendo. Pero para mí sí que aportó muchísimo estos años de experiencia previos al emprendimiento, que te hace pues entender pues el sector, el negocio, quizás las ideas que podías llegar a tener tú de emprendimiento antes de empezar a trabajar, pues se van transformando, se van aterrizando. Quizás tienes más fundamento, ¿no?, para emprender si previamente has tenido una experiencia profesional. Para mí fue fundamental, pero esto, cada uno es un mundo, desde luego, y cada realidad es diferente, pero para mí sí que es fundamental. Y lo asemejo mucho a la parte de estudiar, ¿no? Hoy en día esta titulitis que tenemos, que todo el mundo pues hace un grado o dos y no sé cuántos máster antes de ir al mundo real a trabajar. Para mí es fundamental trabajar cuanto antes. Cuanto antes se trabaje y vayamos a la calle, ¿no?, y veamos la realidad del trabajo, de lo que implica el esfuerzo, aprendamos. Para mí fue pues la universidad real, ¿no?, el trabajar. Con lo cual me gusta mucho, por ejemplo, estos grados que hay ahora, que antes no había tanto, ¿no?, de formación dual. Por ejemplo, Mondragón, que lo practica mucho. Y tenemos la suerte de contar con alumnos de esta facultad, y creo que la perspectiva cuando empiezan su vida profesional es muy diferente por el hecho de haber trabajado. O sea, que para mí es importante, pero luego cada realidad es una. Sí, muchos avances, mucha IA, pero sigue habiendo cosas que no se aprenden en los libros, ¿no?, que hay que aprenderlas en el día a día. Total. Con los clientes, con los proveedores. Sí, estoy convencido de ello, y que al final la experiencia es un grado, y una cosa es la parte académica, técnica, por decirlo así, pero lo que te da la diferencia o lo que te aporta tablas, ¿no?, que tan importantes son, es trabajar, salir a la calle y buscarte las habichuelas, por decirlo así. Comentábamos en la introducción, con tu socio John montáis la asesoría, montáis una empresa, lo hacéis bien, por eso se fijan en vosotros desde un grupo finlandés, y pasáis a integrarlo. ¿Cómo viviste esa transición otra vez de pasar de tener el control de la empresa que tú has creado y que es tuya a formar parte de un grupo de este gigante europeo? Eso como no debe ser fácil, ¿no? Bueno, a ver, yo te diría que, si lo resumiría en una palabra, sería que lo vivimos John y yo con mucha ilusión. Es verdad, esta parte previa a integrarnos, ¿no?, la parte de tomar la decisión, valorar, pues es complicada, ¿no?, y compleja, y bueno, pues es verdad que cuando tú creas tu proyecto tienes un apego emocional, incluso, ¿no?, a muchos niveles de tu idea, de tus procesos, y esto cuesta un poco romperlo, cambiarlo, estar abierto a otras formas de hacer. Pero bueno, preguntaba sobre esta pérdida del control. Creo que la clave no está en tener el control por el control, sino en hacer crecer el proyecto, ¿no? Y por nuestra parte pues veíamos que esta parte de seguir creciendo pues era complicada, siendo una empresa de tamaño pequeño, que creo que ese es uno de los retos de la empresa en general en Euskadi y en España, por supuesto. Y se presentó esta oportunidad que ha aparecido Talenom en nuestra vida, por suerte, y bueno, es una empresa con la que compartíamos totalmente pues valores, filosofía, cultura, que para nosotros era muy importante. Y bueno, entre las dos partes decidimos dar el paso, y para nosotros ha sido una gran oportunidad, sobre todo de seguir haciendo crecer el proyecto, el equipo. Sobre todo pensamos mucho en la parte del equipo, ¿no?, en que en un proyecto pequeñito como era el nuestro, pues el techo estaba ahí muy cerca para todos. Entonces creo que esto representa una oportunidad importante para todo el equipo, y trae cosas súper positivas, así que muy contentos. Hablando del equipo, hablábamos también en la introducción de, tenéis en cuenta el trabajo, obviamente, la eficacia, los resultados, pero también la vida fuera del trabajo. ¿Cómo buscáis o cómo conseguís en Talenom ese equilibrio? Pues sí, buena pregunta, que no es fácil, como todos sabemos, y quizás esta es una de las pues, reflexiones más honestas, ¿no?, que debemos hacernos todas las empresas, porque al final una empresa donde el personal está pues saturado, etcétera, no es saludable. Entonces, bueno, Talenom se apuesta pues mucho desde luego por la flexibilidad, por la cercanía, por las personas, y no tanto por el control, ¿no?, sino bueno, pues preguntarnos más por el rendimiento, por la evolución de las personas,
etcétera, que por el control en sí mismo, y desde luego que el equilibrio entre la vida profesional y personal es fundamental. Las personas que no tienen ese equilibrio bien cuidado, ¿no?, y que en su vida personal la cosa no funciona, lógicamente van a ser profesionales con menos rendimiento, con lo cual esto es vital, tener a personas que tengan una vida saludable a todos los niveles. Esto les va a hacer mejores profesionales, con lo cual en Telenor sí que se apuesta por esta fórmula, ¿no?, de no tanto el control de la presencia o cualquier otro indicador, sino pues el rendimiento, el esfuerzo, la capacidad y la motivación. Perfecto. Tenemos una pregunta recurrente siempre en Arabako Enpresa Aquí Irratian, Adrián, que es: ¿qué le dirías, tú que tienes experiencia en estas lides, qué le dirías a un joven que está pensando entre emprender y fundar su propia empresa o trabajar por cuenta ajena? Vale, pues a ver, ¿qué le diría yo desde mi humilde perspectiva? Pues decir que no son dos caminos irreversibles, es decir, que puede probar uno y luego irse hacia el otro, que muchas veces pensamos ya que es una decisión trascendental y no hay vuelta atrás, y ni mucho menos, que incluso diría que son compatibles, como hemos comentado antes, ¿no?, tener esta experiencia previa para luego emprender. Pero sobre todo diría que si tiene la duda, porque no todo el mundo la tiene, ¿no?, hay gente que tiene claro que no quiere emprender, si tiene la duda que lo haga, más pronto que tarde, porque si no esa espinita va a quedar ahí para siempre. Y diría que los dos caminos son incluso compatibles, ¿no? El probar, hacerlo, porque igualmente si empiezas trabajando por cuenta ajena, te puedes dar cuenta o te pueden surgir más ideas para emprender, y al revés, ¿no? Igual emprendes y te das cuenta de que eso no está hecho para ti y que prefieres trabajar por cuenta ajena. Pero sí que diría que si emprendes, la clave está en la pasión, es decir, porque todo lo que viene detrás de esfuerzo, sacrificio, etcétera, si no hay pasión, es esto de emprender por emprender, ¿no?, porque está de moda, por estas cosas que se habla de ser tu propio jefe o libertad. Creo que eso no van por ahí los tiros, sino que realmente si emprendes es porque tienes pasión por lo que haces, te gusta, estás convencido de que aportas valor, y eso es lo que te va a hacer mover y poder con todo el resto que hay por ahí, ¿no?, de sacrificio, esfuerzo, etcétera. Muy bien, Adrián, pues muchísimas gracias. A vosotros. Con esta reflexión ponemos punto final al espacio de hoy y solo nos queda despedirnos de los oyentes hasta el próximo mes. Laíster Arte. Un espacio ofrecido por SEA Empresas Alavesas, la asociación que defiende y representa los intereses del empresariado alavés.